Hola, hoy te traigo una hermosa capacitación que tiene que ver con el reconocimiento de emociones y sentimientos. Así que eh, toma apuntes, puedes pausar el video, me puedes hacer cualquier pregunta luego por WhatsApp y resolver cualquier duda que tengas. Bueno, comenzamos. Primero que nada tenemos que aprender a diferenciar entre una emoción y un sentimiento. Una emoción es una alteración de ánimo intensa o pasajera que va acompañada de cierta conmoción somática. ¿A qué me refiero con conmoción somática? Es una afección física agravada por factores mentales. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras más yo pienso algo, eso se puede convertir en un dolor físico. Por ejemplo, un exceso de pensamientos eh, de tristeza se somatiza y se va a la columna inferior derecha y te provoca dolores de espalda o muchas preocupaciones o estrés. Por ejemplo, el estrés te puede provocar dolores de cabeza o sangramientos nasales y, y las preocupaciones por lo general te pueden provocar dolores de cuello. Eso es somatización, ¿ya? La emoción proviene de emovere, que se deriva del latín, que quiere decir movimiento interno que busca manifestarse hacia el exterior. Y eso yo lo encuentro muy bonito. ¿Ya? Por su parte, el sentimiento tiene su origen sí en las emociones, pero responde a un mecanismo totalmente distinto y diferente. El sentimiento es un estado de ánimo que permanece en tanto haya un pensamiento que lo alimente. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más yo pienso en la emoción, se transforma en un sentimiento. Yo lo estoy alimentando. Entonces a largo plazo se transforma en un sentimiento y por lo general se transforma en un resentimiento más que en un sentimiento, en un resentimiento. ¿Ya? En resumen, y para comprenderlo mejor, es necesario tener la claridad de que las emociones responden a estímulos externos, tanto como personas, cosas, animales, al ambiente en general, mientras que los sentimientos se generan por nuestros pensamientos. Como decía anteriormente, mientras más yo pienso, a largo plazo esta emoción se transforma en pensamiento. Ahora vamos a ver lo que es emociones primarias o básicas, o reconocerlas dentro de lo posible. Las emociones primarias son variaciones de nuestros estados de ánimo provocadas por los pensamientos, los recuerdos, los anhelos, una que otra pasión, sentimientos, etc. Cuando surgen se producen cambios tanto psicológicos como fisiológicos y psicomáticos. Estos se dividen en 6. Tenemos el miedo, el asco, la sorpresa, la tristeza, la ira y la alegría. Los 6 tipos de emociones y sus funciones. Ya a través del miedo se deriva el horror, el pavor, el susto, el temor. Desde el miedo tenemos tendencia hacia la protección. Nos provoca una sensación de alerta, de cuidado, de sobreprotección. Desde el asco se deriva el desagrado, las náuseas, la basca. Nos produce una especie de rechazo hacia lo que tenemos delante, sea tanto visual como por la parte del olfato, por la parte del olor. Desde la sorpresa se deriva el sobresalto, el asombro, el desconcierto. Desde la sorpresa, esta nos ayuda a orientarnos frente a una nueva situación.
Desde la ira se deriva lo que es la rabia, el enojo, el resentimiento y la irritabilidad. Esta nos induce mayor parte del tiempo a la destrucción. Es una sensación de enfado por algún obstáculo, alguna amenaza o alguna injusticia en nuestra vida. Desde la alegría se deriva la diversión, la euforia, la gratificación. Esta nos induce hacia la reproducción. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permite reproducir o nos hace o nos lleva hacia reproducir aquello que nos hace sentir bien. Lo repetimos una y otra vez. Y desde la tristeza se deriva la pena, la soledad, el pesimismo. Y aquí hay que poner un especial hincapié, porque nos motiva hacia una nueva reintegración personal. ¿Qué quiere decir eso? Que la tristeza nos ayuda a reflexionar, a darnos cuenta de ciertas situaciones. Y esta nos permite crecer como personas cuando nosotros reflexionamos. Es muy importante ponerle mucha atención a la tristeza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Básicamente es porque nosotros actuamos antes de pensar. Esto nos lleva a un secuestro de emociones. Nuestro cerebro nos secuestra emocionalmente. Y también nos lleva a perder el control de nuestra mente racional. Ya no pensamos como deberíamos pensar y nos volvemos esclavos de nuestras propias emociones y sentimientos. Esto explica básicamente por qué muchas veces de una manera muy alterada, por así decirlo, nosotros le gritamos como locos a un ser querido por algún acto que cometió, y muchas veces este acto cometido no es tan grande como uno piensa. Y es por eso que te recomiendo el pensar antes de actuar, es detenerte, respirar, pensar, ese acto que cometió esa persona no es tan grande como para que yo reaccione de una manera tan alterada. Y para eso se recomienda educar nuestra mente. Bueno, y ahora viene una pregunta que es muy importante. ¿Tú te has preguntado el por qué nosotros funcionamos así? Es porque básicamente han pasado millones y millones de años y nuestro cerebro ha evolucionado. En esta evolución nuestro cerebro evolucionó en 3 tiempos distintos, y existen dentro de nuestra cabeza 3 tipos de cerebros distintos. Por ejemplo, nuestro primer cerebro fue el cerebro primitivo. Este fue el primero en darse a conocer en nuestra evolución. Desde aquí se deriva lo instantáneo, responde automáticamente y se encarga de hacer funciones vitales como el dormir, el hacer nuestras necesidades como el orinar, el comer. Luego de millones y millones de años se desarrolló nuestro cerebro límbico emocional, y es aquí donde está el área encargada de leer nuestras emociones y darle sentido o forma a nuestros sentimientos. Luego de un gran tiempo, estos dos literalmente se fusionaron y se provocó el emocional inconsciente. Es allí donde se alojan nuestras emociones: la rabia, la tristeza, el miedo. Emocional inconsciente quiere decir que está allí, pero nosotros no sabemos que existe, ¿ya? Y luego de un tiempo y de muchos años, de hecho, de muchos años, de millones de evolución, se provocó nuestro cerebro racional consciente, el neocórtex. Esta es el área más evolucionada de la corteza cerebral. Es allí donde se encuentra nuestra sección cognitiva, es donde yo pienso, se aloja la memoria, mi capacidad para discernir, mi conciencia
y lo más importante, mi capacidad para reflexionar. Ahora, llegamos a un punto muy importante. ¿Ustedes saben cómo se genera una emoción? Una emoción no solamente se genera en la duda, el miedo y la sorpresa, sino que anterior a eso vino un quiebre y anterior al quiebre vino un acontecimiento. Desde el acontecimiento nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Sucede algo bueno o sucede algo malo? Luego del acontecimiento, que es el primer paso para que se genere una emoción, viene el quiebre. El quiebre es ¿qué pasará? Pasará una nueva posibilidad tanto buena o mala. Y luego del quiebre recién se genera la emoción, la duda, la sorpresa, el miedo. Y luego de la emoción, como punto final y por fin, se genera una acción. El qué hago frente a ese acontecimiento, frente a ese quiebre. La emoción la tengo allí, nace, brota. Pero ¿qué yo hago? ¿Cómo reflexiono? ¿Y qué acción tomo ante ese acontecimiento? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, espero no darme tantas vueltas en ese ejemplo y me puedas comprender. Dos vehículos, uno de adulto mayor va manejando y el otro es un adulto joven con su hija, ¿ya? Adulto mayor va, bueno, es adulto mayor, claro, tiene que estar consciente de manejar y todo eso. El papá joven en este sentido es el que comete el error. ¿Por qué? Porque lleva a su hija sin su silla de seguridad y más aún la lleva al lado en el asiento del copiloto y sin cinturón de seguridad. En este caso, adulto mayor va manejando y pierde el control de su vehículo y no alcanza a reaccionar debidamente y el choque es grande y a alta velocidad. Entonces, el acontecimiento es aquí donde sucede. El acontecimiento es el choque, ¿ya? Y mediante ese choque eh, proviene el qué pasará. Bueno, en este caso pasa de que luego del choque, adulto mayor queda semi inconsciente, un poco lastimado, un poco ensangrentado, su cabeza se golpea la cabeza. Pero por otra parte, adulto joven manejando en su vehículo y con su hija pequeña al lado, sin cinturón de seguridad, ella sale y se golpea contra el vidrio, el vidrio y en este sentido ella queda inconsciente, queda con un hematoma y quizá con un TEC cerrado en la cabeza. ¿Y qué pasa en este sentido? ¿Qué es lo que sucede? Las emociones del papá lo invaden y él en vez de, de socorrer a su hija y darse cuenta de si tiene algún problema, si está inconsciente, si está con algún golpe en la cabeza, él lo que hace se deja llevar por sus emociones de ira, de frustración, de ver a su hija allí golpeada, inconsciente, y toma la acción y toma una acción errónea. Él se levanta, se saca como puede su cinturón de seguridad y va a reclamarle al adulto mayor que también está semi-inconsciente. Y lo increpa y lo golpea y tal por cual, y aquí y allá, que cómo se te pudo haber ido el auto, que mi hija, que esto otro, y pierde alrededor de 5 a 10 minutos. Básicamente, y ustedes pensarán, oye, pero ¿por qué perdió tanto tiempo reclamándole a la persona en vez de socorrer a su hija? Claro, bien pensado. Esa es la acción errónea del parte del papá. ¿Por qué? Porque no pudo controlar sus emociones. Eh, entonces, si él hubiese controlado sus emociones, como decir, oh, chuta, tengo rabia, tengo frustración, pero mi hija está ante todo, entonces tengo que respirar profundo, controlarme, ver qué pasa con mi hija, si tiene sus signos vitales normalmente y provocar la acción de llévala con cuidado, no mover mucho su cabecita,
y llevarla al hospital corriendo, si es posible. Y si ella se encuentra bien, ver qué pasa con un adulto mayor que chocó el auto y ver si también tiene algún hematoma y todo esto. Creo que me estoy yendo mucho en la profundidad. Pero eso es, ¿cachai? Es como reconocer el quiebre, reconocer el acontecimiento, reconocer tus emociones, controlar tus emociones y luego de eso tomar una acción, reflexionar acerca del acontecimiento, del quiebre y de la emoción. Así que espero que ese ejemplo tú lo lleves a tus niños en el jardín, en el CECI. Espero que este ejemplo lo pueda eh, llevar tú a un ejemplo, por ejemplo, alguna discusión entre los pequeños, alguna pelea, alguna cosita. ¿Ya? Eso. Continuamos, porque si no nos vamos a extender mucho. Consejos. Las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. Tienes que estar consciente mucho de eso. El primer paso para estar consciente de nuestras emociones es volverte un observador. Vuélvete un observador en el sentido de que si tú sientes que llega una emoción, intenta visualizarla. Como que, me siento ofuscado, me siento con rabia o me siento triste. Visualízate desde afuera, vete a ti mismo, cómo estarías triste o cómo estarías con rabia y obsérvate desde afuera o desde arriba, si se puede, y piensa, vaya, ¿por qué llegó esta emoción? ¿Por qué siento esta rabia o por qué siento esta tristeza? Y reflexiónala. ¿Es porque ella me hizo sentir así? ¿O es porque este acontecimiento externo, como el ambiente, me hizo sentir así? Entonces es allí donde tú te vuelves un observador, donde tú comienzas a reflexionar y empiezas a observar que esas emociones sí llegan y llegan constantemente. De hecho, está casi demostrado que llegan alrededor de 1600 a 1500 emociones diarias y nosotros a lo mejor podemos observar 2 o 3. Entonces es necesario practicar la observación de emociones, explorarlas e identificarlas, saber la diferencia entre alegría y frustración o enojo o enfado. Como lo que vimos anteriormente, tenemos que saber la diferencia entre miedo, asco, sorpresa, ira, alegría, tristeza. Pero estas son emociones básicas, existen alrededor de 125, si no me equivoco, emociones. Esas son básicas y primarias, pero se derivan 125, 120 emociones, ¿ya? Y debemos de entrenar y reconocer. Eso siempre es diario, es estar consciente, es estar entrenando, reconociendo, ayudándote con tu compañera de trabajo a decir, oye, hoy día te sentí que tenías rabia, reflexionemos por qué fue, reflexionemos por qué sentiste esa rabia y a qué se debe. Eso es importante para poder reconocer tanto tus propias emociones como reconocer las emociones de los demás. Y a eso, al reconocer las emociones de los demás, se le llama empatía, que pronto lo vamos a ver. Segundo consejo, regula tus propios sentimientos y emociones. Reacciona no tanto de manera impulsiva, bájale un poco a eso, detente, respira profundo y reflexiona. Así de sencillo. Y parecerá más difícil de lo que es, pero si pones esto en práctica todos los días, créeme, el cambio va a ser exponencial y tu vida va a cambiar de una manera muy bonita. Muy, muy, muy bonita. ¿Ya? Consejo 3. Fortalece la relación entre estas dos partes, entre tu mente racional, que es la que piensa, y tu mente emocional, que es la que siente, literalmente tu corazón. ¿Ya? Entre mejor sea, entre mejor se comuniquen tus pensamientos y emociones, mejor van a ser tus decisiones. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces uno toma
decisiones con su mente racional, pero debe también involucrar a su corazón y sus sentimientos y decir, no, yo puedo tomar esta decisión, pero puede ir más allá. ¿Por qué puede ir más allá? Porque van involucrados las emociones y los sentimientos. Entonces, esa decisión está tomada realmente con certeza, con intuición, con sentimientos y emoción. Y es muy importante que a la hora de tomar una decisión sea racional, pero lleve siempre un poco de corazón, ¿ya? Eso es muy importante, que lleve mucho sentimiento cuando te toque tomar una decisión. Esto nos permite mejorar nuestras habilidades sociales. Esto nos permite tener empatía. Nos permite contactarnos con otras personas, mantenernos motivados en momentos difíciles. Las emociones las podemos básicamente utilizar como guía para conocernos mejor. Y esa es una realidad. Así que practiquen mucho eso. Llegamos a un punto en el que podemos reconocer que las emociones y sentimientos dejan de destruirnos. No sé si se dan cuenta, pero las emociones nos dejan de destruir. En cambio, nos convierten en mejores seres humanos. Como la tristeza, que nos permite reflexionar, darnos cuenta y volver con más fuerza. Desde quizá tocar fondo, una depresión. Y cuando tú logras darte cuenta de eso, sales a flote y te das cuenta y hay una reintegración personal y hay un crecimiento personal. Y si te das cuenta también, eso no lo podemos hacer solo, sino que tenemos que apoyarnos en nuestro equipo de trabajo, en nuestro compañero de día a día. Eso es fundamental, ¿ya? Y como reflexión final te dejo algo muy bonito. Cuando sentimos una emoción y no la expresamos, generamos un bucle de pensamiento que nos lleva del miedo a la angustia, de la tristeza a la depresión o de la rabia al resentimiento. Por eso es muy importante que a la hora de sentir debemos expresar, sí o sí. Pero para expresar tenemos que estar conscientes y expresar nuestras emociones y sentimientos de la mejor manera. Es allí donde también involucramos empatía, para no provocar un daño a largo plazo o un quiebre en nuestra relación con la otra persona. Y así no se provoca un resentimiento o una sensación de rabia. O si es algo propio, es algo intrapersonal, no se provoca una depresión, una tristeza profunda, una angustia o algún miedo. Así que eso, espero le haya gustado esta capacitación. La hice con mucho corazón, con mucho sentimiento. Espero se transmita esto, lo puedan compartir, lo puedan reflexionar. Cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber por WhatsApp. Me pueden llamar por teléfono. Yo no tengo problema con eso. Y también, cuando nos toque Kahue, la vamos a hacer, obviamente. Y vamos a poner ejemplos distintos al que yo puse. Vamos a bajarla a lo que es Jardín, a lo que es Ceci. Vamos a reflexionar, podemos dialogar, podemos quizá discutir de la mejor manera. Podemos hacer muchas cosas referentes a esta exposición. Así que les dejo un tremendo abrazo a distancia. Espero les haya gustado esta capacitación y se viene una capacitación de inteligencia emocional. Así que eso. Véanla, reflexionen, practíquenla, escriban los puntos que más les llaman la atención y estoy a su disposición. Bye bye, adiós.